Los señores de la galaxia se burlaron del humano impotente hasta que recuperó la memoria de sus 1000 vidas. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la ves. Ayuda mucho a apoyar el canal. La gran cámara del Consejo Galáctico bullía de risas crueles mientras Nathan Brooks se paraba ante ellos, solo y aparentemente insignificante. Un solo humano en medio de la inmensidad de un imperio que abarcaba miles de mundos. Nathan Brooks siempre había sido común y corriente. Al menos eso pensaban todos. Nacido en la colonia terrestre 7, un puesto minero remoto en los límites del territorio humano, había pasado sus 37 años de vida mimetizándose con el entorno. Su estatura promedio, rasgos sencillos y comportamiento tranquilo lo hacían fácil de pasar por alto. Incluso su trabajo como analista de datos para una compañía de transporte interestelar había sido mundano, rastreando manifiestos de carga y calculando el rendimiento del combustible. Nada en su vida sugería que fuera algo más que ordinario. Hasta hace 3 días, el Imperio Krellin había aparecido sin previo aviso en los confines del espacio humano. Su flota de 12.000 naves de guerra abrumó las defensas de la Tierra en las nuestras. Miles de millones murieron en el asalto inicial. Los que sobrevivieron se encontraron bajo el dominio de seres que consideraban a los humanos poco más que animales inteligentes. Nathan se encontraba en tránsito cuando comenzó la invasión, a bordo de una nave de suministro rutinaria con destino a la Colonia 7. Cuando los Krellin tomaron la nave, ejecutaron a la mayoría de la tripulación. Por razones que Nathan no pudo comprender, se salvó y fue llevado ante el Consejo Galáctico, un grupo de las 7 especies más poderosas del universo conocido, que aparentemente habían estado observando a la humanidad desde la distancia durante siglos. «Mírenlo», dijo el Señor Supremo Drax, con su enorme forma reptiliana elevándose sobre los demás miembros del Consejo. Sus escamas brillaron bajo las frías luces de la cámara mientras señalaba a Nathan con una mano con garras. Tan frágiles, tan limitados, y aún así creían que podían expandirse por las estrellas sin control. Su audacia es divertida, canturreó Valix, la insectoide representante del colectivo Exari. Sus ojos compuestos reflejaban la imagen de Nathan 1000 veces. Se creían especiales. Nathan permaneció en silencio, con las manos atadas por esposas de energía. Su sencillo mono gris estaba roto y manchado con la sangre de sus compañeros de tripulación. Sintió el peso de docenas de miradas alienígenas sobre él. Drax, un humano curioso y despectivo, se dirigió directamente a él, con su voz resonando por toda la cámara. ¿Sabes por qué estás aquí? Nathan sostuvo la mirada del Señor Supremo. No, dijo simplemente. La boca sin labios de Drax se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Estás aquí para representar a tu especie en sus últimos momentos de independencia. Después de hoy, la humanidad servirá al Consejo. Quienes no puedan servir serán eliminados. Este es el orden natural de las cosas. Hemos estudiado a los de tu especie durante siglos, añadió el consejero Marov, un ser esbelto con piel translúcida que revelaba el flujo de fluido luminiscente debajo. Ustedes, los humanos, siempre se han creído excepcionales. Sus mitos, sus religiones, sus filosofías, todo giraba en torno a la idea de que estaban destinados a la grandeza. La risa resonó de nuevo en la cámara. ¡Qué arrogancia de criaturas tan limitadas!, dijo Drax. Su especie ni siquiera puede regenerar extremidades perdidas. Apenas viven un siglo. Sus cerebros solo pueden procesar una fracción de la información sensorial que los rodea. Son ciegos, sordos e insensibles comparados incluso con las especies menos evolucionadas del Consejo. Nathan sintió que algo se agitaba en su interior, una presión acumulándose tras sus ojos, un susurro en el borde de su conciencia. Y, sin embargo, continuó Drax, se llamaron Homo sapiens, sabio. La ironía es deliciosa. La presión en la cabeza de Nathan se intensificó. Imágenes destellaron en su mente. Lugares que nunca había visto, gente que nunca había conocido, idiomas que nunca había oído. Su visión se nubló.
El humano parece estar mal, observó Val. Quizás su centro de procesamiento emocional esté sobrecargado. Típico, resopló Drax. Se rompen con tanta facilidad. Nathan sintió que caía sobre una rodilla. El dolor de cabeza se le hacía insoportable. Los susurros se hacían más fuertes, formando palabras, frases, pensamientos que no eran suyos. No, no eran suyos. Eran suyos. De antes. Lo recuerdo, susurró Nathan. ¿Qué fue eso, humano?, exigió Drax. Nathan levantó la vista, con la mirada ahora clara y centrada. Dije que lo recuerdo. El cambio en su voz fue sutil pero inconfundible. Donde momentos antes había habido resignación, ahora había firmeza. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. Lo recuerdo todo, continuó Nathan lentamente, poniéndose de pie. Recuerdo al Ibar 4 antes de que lo llamaras la flor de la vida de Drax, dijo, mirándolo directamente. Recuerdo cuando tus antepasados aún se abrían paso a zarpazos para salir de los pantanos. Señor Supremo. Los ojos de Drax se entrecerraron. ¿Qué tontería es esta? Recuerdo la caída de la colmena madre Xari durante la gran sequía, dijo Nathan, volviéndose hacia Val. Estuve allí observando desde las montañas cuando tu gente se enfrentó entre sí. La antena de Valex se sacudió violentamente. Imposible. Ningún humano ha pisado jamás nuestro mundo natal. Ese evento ocurrió hace 15.000 años. Para mí, dijo Nathan, su voz cada vez más fuerte. Fue solo hace una vida, una de muchas. Ahora se irguió. Las esposas de energía alrededor de sus muñecas de repente parecieron insuficientes para contenerlo. El susurro en su mente se había convertido en un coro, 1000 voces fundiéndose en una, la suya, a lo largo de incontables vidas. Soy Nathan Brooks. Sí, pero también soy Colerín, quien caminó por los bosques de cristal de Lira cuando sus civilizaciones aún dibujaban imágenes en cuevas. Soy Titus Marcellis, quien luchó en las legiones romanas de la tierra. Soy Nam Yuri de las Islas Orientales, Ibn al-Hakim de los desiertos arábigos, Elizabeth Crowe de la frontera americana. Con cada nombre, la postura de Nathan cambiaba sutilmente, sus hombros se cuadraban, su barbilla se levantaba, sus ojos reflejaban una sabiduría mucho más allá de sus aparentes años. Soy Jack Farren, quien ayudó a construir el primer motor humano más rápido que la luz. Soy cada vida que he vivido, cada muerte que he tenido, cada lección que he aprendido a lo largo de 100.000 años de historia humana y más allá. La sala del consejo se quedó en completo silencio. Incluso Drax pareció quedarse momentáneamente sin palabras. ¿Qué truco es este?, preguntó finalmente, aunque su voz carecía de la confianza de antes. Ningún truco, dijo Nathan con calma. Solo recuerdo. Los humanos tienen un dicho: quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Yo nunca olvido. Simplemente extravié los recuerdos por un tiempo. El consejero Marov se inclinó hacia adelante, un fluido latiendo rápidamente a través de su forma translúcida. Afirmas haber reencarnado. Muchas especies primitivas tienen esas supersticiones. No es reencarnación, corrigió Nathan. Continúa. Mi conciencia persiste. Normalmente los recuerdos se desvanecen con cada nuevo nacimiento. Mecanismo de supervivencia. ¿Entiendes? Demasiado conocimiento puede abrumar a un cerebro en desarrollo. Dio un paso al frente y varios guardias se movieron para interceptarlo. Nathan no se resistió, pero tampoco dejó de hablar. Pero ocasionalmente, bajo estrés extremo o cuando la necesidad es lo suficientemente grande, las barreras se derrumban. Y recuerdo que sus ojos recorrieron la cámara. Lo recuerdo todo. Cada vida, cada muerte, cada triunfo, cada fracaso, cada secreto que he descubierto, incluido el tuyo, añadió, volviendo la mirada a Drax. Las escamas del Señor Supremo se oscurecieron, un signo de agitación en su especie. Guardias,
Retiren a este humano. Su mente se había desmoronado por la presión de la captura. Los guardias dudaron, mirando alternativamente a Drax y a Nathan. Había algo en la actitud del humano que los hizo reflexionar. «Tienes miedo», observó Nathan. «Deberías tenerlo, no de mí específicamente. Solo soy un humano, sino de lo que represento». «¿Y qué es eso?», preguntó Val, con la voz cargada de burla forzada. «Persistencia», dijo Nathan. «Los humanos no nos rendimos. Aprendemos. Nos adaptamos. Superamos. Nos hemos enfrentado a la extinción innumerables veces a lo largo de nuestra historia. Plagas, guerras, colapso climático, impactos cósmicos. Cada vez que sobrevivimos, cada vez que regresamos más fuertes», levantó sus manos atadas. «Estas ataduras no pueden retenerme más de lo que tu invasión puede retener a la humanidad. Nos enfrentamos a cosas peores. Hemos superado cosas peores. Basta», rugió Drax, alzándose hasta alcanzar su altura máxima de casi 3 metros. «Tu especie ha existido durante un abrir y cerrar de ojos cosmológico. No sabes nada de persistencia. El Imperio Krellin ha perdurado durante 50.000 años». Nathan sonrió. Y era la sonrisa de alguien que había presenciado el auge y la caída de civilizaciones. 50.000 años es impresionante, admitió. Pero he visto imperios como el tuyo colapsar una docena de veces a lo largo de mis muchas vidas. El sindicato moravo duró el doble antes de derrumbarse desde dentro. La dinastía cuántica se creyó eterna hasta el día en que dejó de serlo. Incluso en la Tierra, hemos visto reinos que se creían invencibles reducidos a polvo y recuerdo. Las esposas de energía que rodeaban las muñecas de Nathan de repente chispearon y se desactivaron, cayendo al suelo con un ruido metálico. Los miembros del consejo se estremecieron y los guardias alzaron sus armas. «No se molesten», dijo Nathan, levantando las manos en un gesto de paz. «Si quisiera hacerles daño, ya lo habría hecho». «¿Cómo desactivaron las ataduras?», exigió Marif. «En una vida, ayudé a diseñarlas», respondió Nathan simplemente. «En otra, descubrí su defecto. El conocimiento se acumula a lo largo de las vidas. Verán, los patrones se aclaran. La tecnología es cíclica. Hay un número limitado de maneras de unir la energía a la materia». Nathan caminó hacia el centro de la cámara y, sorprendentemente, los guardias se apartaron ante él. Se paró justo debajo de la vasta pantalla holográfica de la galaxia que flotaba sobre la mesa del Consejo. Se llaman a sí mismos el Consejo Galáctico, pero controlan menos del 20% de esta galaxia. Hay regiones que nunca han explorado, especies que nunca han encontrado, civilizaciones que, haciendo que parezcas primitivo en comparación. Hizo un gesto hacia arriba y, para asombro de todos los presentes, la pantalla holográfica se amplió y cambió, enfocándose en áreas de la galaxia que ni siquiera figuraban en los mapas estelares del Consejo. «¿Cómo controlas nuestros sistemas?», exigió Val. «No», dijo Nathan. «Solo les pido que me muestren lo que ya sé que está ahí». La pantalla destacó docenas de sistemas estelares en regiones que el Consejo había considerado inhabitables o inaccesibles. «En mi tercera vida después de la primera expansión interestelar de la Tierra, nací en un mundo aquí», dijo, señalando un cúmulo de estrellas cerca del núcleo galáctico. «La civilización que construyó esas ciudades es anterior a la tuya por millones de años. Ya no están, han trascendido a otro plano de existencia, pero sus artefactos permanecen. Los he estudiado a lo largo de 12 vidas diferentes». Drax golpeó la mesa con el puño. «Estos son los delirios de un loco. Ningún humano ha viajado jamás al núcleo galáctico. La radiación mataría tu frágil forma al instante. Con tecnología humana actual, sí», coincidió Nathan. «Pero no dije ser humano en toda mi vida, ¿verdad?». Esta declaración provocó una oleada de conmoción en la cámara. Incluso los guardias se miraron confundidos. «Imposible», susurró Marif. «La conciencia no se puede transferir entre especies».
No transferir, corrigió Natán de nuevo. Trascender la conciencia no está ligado a la biología como crees. Esa es otra lección que he aprendido a lo largo de 1000 vidas. Se giró para mirar a Drax directamente. Invadieron la Tierra porque temen en que podría convertirse la humanidad. No en lo que somos ahora, sino en lo que podríamos ser. Ya lo han visto antes, ¿verdad? Una especie joven con potencial en ascenso que plantea preguntas incómodas. Así que los aplastan antes de que puedan desafiarlos. La expresión de Drax confirmó las palabras de Natán antes de que el Señor Supremo pudiera negarlas. Los terrícolas, continuó Natán, el colectivo Noven, la Alianza Ceridiana, todos extinguidos por su consejo en los últimos 10.000 años. Todo porque mostraron el mismo potencial que la humanidad muestra ahora. ¿Cómo pudieron? ¿Podría ser que conozcas estos nombres? Preguntó Val, perdiendo la compostura por fin. Esas especies están expulsadas de todos los registros oficiales. Los registros oficiales se pueden borrar. La memoria no por completo. Natán se tocó la sien. Viví entre los terrícolas durante los últimos días de su civilización. Ayudé a evacuar a niños de su mundo natal antes de que comenzara tu bombardeo. Algunos sobrevivieron, otros siempre lo hacen. Las revelaciones sumieron al consejo en el caos. Los miembros se gritaban entre sí mientras los auxiliares se apresuraban a consultar bases de datos seguras. Drax permaneció en silencio, sus antiguos ojos fijos en Natán con una nueva emoción. Miedo. ¿Qué quieres, humano? Preguntó finalmente, con voz tranquila. Salvar a tu especie. Ya hemos comenzado la reducción sistemática de tu población. Es irreversible. No has comenzado nada, dijo Natán con tranquila seguridad. Tu flota de invasión se encuentra actualmente en posición justo más allá de la luna terrestre. No se han disparado. Ninguna ciudad ha ardido. Llevas casi 6 horas paralizado, aunque no lo sientas así. Drax parpadeó, momentáneamente confundido. Luego abrió los ojos de par en par. Mientras activaba su enlace neuronal con la flota Kree, los datos que fluían a su mente confirmaron lo que debería haber sido imposible. Toda su fuerza de invasión había quedado paralizada en el espacio-tiempo. ¿Qué has hecho, Siseo? Yo no, dijo Natán. Al menos no solo. Cuando mis recuerdos comenzaron a regresar, envié una llamada. Una frecuencia específica de pensamiento que resuena a través de ciertas barreras. Quienes pudieron oírla respondieron. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron. Todas las cabezas se giraron al entrar un grupo de 12 figuras. Humanos de diferentes edades, géneros y etnias. Caminaban con determinación y se pararon detrás de Natán en semicírculo. Les presento a algunos de mis amigos más antiguos, dijo Natán. Como yo, recuerdan. No tantas vidas, quizás una docena, 100, unos pocos cientos como máximo, pero las suficientes para saber lo que está en juego. Una de las recién llegadas, una anciana de cabello plateado y ojos que parecían albergar la sabiduría de siglos, dio un paso al frente. Soy Sofia Chun en esta vida, dijo. He vivido 37 veces, que yo recuerde. Claro. Diseñé el campo de estasis temporal que actualmente mantiene a raya a su flota. Otra figura, un joven de piel oscura y mirada intensa, habló a continuación. Tyler Grant, con 23 vidas y sumando. Me especializo en contramedidas telepáticas. Sus agentes psíquicos en la Tierra han sido neutralizados. Uno a uno, los demás se presentan. Ingenieros, científicos, estrategas, diplomáticos, cada uno con habilidades y conocimientos acumulados a lo largo de múltiples vidas. Nos llamamos el Continuum. Natán explicó, nos encontramos en cada generación, aunque la mayoría vivimos vidas normales, inconscientes de nuestra verdadera naturaleza hasta que nos necesitan. ¿Hay más de ustedes?, preguntó Marave, incapaz de disimular su fascinación a pesar de las circunstancias. Miles, confirmó Natán. Quizás decenas de miles.
No todos despertamos en cada generación, solo cuando es necesario. El resto vive vidas humanas normales, añadiendo experiencias al inconsciente colectivo que todos compartimos. Drax había recuperado algo de compostura y se inclinó hacia adelante amenazadoramente. Incluso si lo que dicen es cierto, siguen siendo ampliamente superados en número. El Consejo controla millones de mundos, miles de millones de naves de guerra. No pueden esperar oponerse a nosotros. No queremos oponerse a ustedes, dijo la anciana, Sofía. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para ofrecerles una opción, continuó Natán. La misma opción que nunca se les dio a los terrícolas, los novens ni los eridianos. Dio un paso al frente, colocando las manos sobre la mesa del consejo, un acto impensable minutos antes. Pueden continuar con su camino actual. Intentar subyugar o exterminar a la humanidad. Resistiremos, y la guerra que sigue devastará este sector de la galaxia. Muchos de sus mundos arderán junto con los nuestros. Ningún bando ganará realmente. Natán hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo, donde podrán reconocer a la humanidad como iguales. Denos la bienvenida a la comunidad galáctica. Aprendan de nosotros como nosotros aprendemos de ustedes. Juntos, podremos enfrentar las verdaderas amenazas que acechan más allá de los confines de esta galaxia. Amenazas que he vislumbrado a lo largo de muchas vidas. Amenazas, repitió Val, su anterior burla reemplazada por incertidumbre. ¿Qué amenazas? En lugar de responder directamente, Natán asintió a otro miembro del Continuum, un hombre de mediana edad con mirada penetrante y porte de erudito. En mi encarnación actual, soy Lucas Barrett, dijo. En una vida anterior, nací en Exari, consejero principal Valex. Era coordinador de colmena de tercera clase y servía en la red de observación del espacio profundo de su especie. Hace 3000 años, detecté una anomalía en el borde del vacío de Andronis. Mis informes fueron clasificados y enterrados. Los ojos compuestos de Valex reflejaron conmoción. El vacío de Andronis era, en efecto, una zona restringida en el espacio de Exari, aunque pocos sabían por qué. El vacío es un vacío, continuó Lucas. Es una zona de cuarentena establecida por una especie mucho más antigua que cualquiera de las representadas aquí. Contenían algo que ha comenzado a despertar de nuevo. Natán tomó el control una vez más. La elección que tienen ante sí es simple, aunque no fácil. Seguir luchando entre ustedes por el poder sobre un orden galáctico cada vez más frágil, o unirse para afrontar lo que viene. La humanidad no tiene por qué ser su enemiga. Podemos ser sus aliados más fuertes si nos lo permiten. Drax guardó silencio un largo rato, mientras sus antiguos ojos estudiaban a Natán y a los demás miembros del Continuum. Cuando finalmente habló, su voz había perdido el desprecio anterior. ¿Esperas que creamos que una especie tan joven como la humanidad podría poseer tal conocimiento? ¡Qué continuidad! La juventud puede ser una ventaja, respondió Natán. No estamos atados a decenas de miles de años de tradición y burocracia. Nos adaptamos rápidamente. Pensamos diferente, y algunos recordamos lo que vino antes. Se enderezó y se dirigió a todo el consejo. He visto civilizaciones surgir y caer. He visto especies destruirse a sí mismas por arrogancia y miedo. También he visto alianzas improbables lograr lo imposible. Natán extendió su mano hacia Drax, un gesto humano de paz y compañerismo. La galaxia está cambiando. El viejo orden está llegando a su fin. Lo aceptes o no, la pregunta es si serás parte de lo que viene después. La cámara quedó en silencio mientras Drax miraba fijamente la mano extendida de Natán. El destino de múltiples civilizaciones pendía de un hilo. Después de lo que pareció una eternidad, el Señor Supremo se levantó lentamente de su asiento, elevándose sobre Natán. Podría haber aplastado el cráneo humano de un solo golpe. En cambio, extendió su propia enorme mano con garras. Si lo que dices es verdad, murmuró Drax.
Entonces quizás sea sabio escuchar. Por ahora, mientras sus manos se encontraban, Humano y Krellin, el primer puente tentativo entre el antiguo poder y el nuevo potencial, Nathan se permitió una leve sonrisa. Había vivido este momento antes, bajo diferentes formas y en mundos diferentes. Los nombres y los rostros cambiaron, pero la verdad esencial permaneció constante. El cambio era inevitable, la cooperación esencial. El camino a seguir no sería fácil. La confianza mutua debía ganarse. Pero por primera vez en miles de años, los señores de la galaxia miraron a un humano y no vieron a un ser inferior al que conquistar, sino a un posible igual al que respetar. Y Nathan Brooks, quien había vivido 1000 vidas a través del tiempo y el espacio, supo que esto era solo el comienzo. 3 meses después de la histórica reunión en la Cámara del Consejo, Nathan se encontraba en la cubierta de observación de la nave diplomática terrestre Prometeo, observando cómo la primera delegación humana oficial se preparaba para entrar en el espacio Krellin. La enorme nave, una maravilla de la ingeniería humana mejorada por la tecnología recién compartida del Consejo, representó la presentación formal de la humanidad a la comunidad galáctica. ¿Nervioso?, preguntó una voz familiar. Nathan se giró y vio a Sofía Chin acercándose, apoyada ligeramente en un bastón ornamentado. Sabía que era más una afectación que una necesidad. En sus 37 vidas recordadas, había desarrollado una afición por los accesorios dramáticos. «Nervioso no», respondió Nathan. Cauteloso, Drax aceptó la paz. Pero 50.000 años de creerse superior no desaparecen de la noche a la mañana. Sofía asintió y se acercó a él en la ventana. Bajo ellos, la tierra brillaba como una joya azul y blanca contra la negrura del espacio. La flota Krellin, que una vez amenazó con la aniquilación, ahora formaba una guardia de honor para su viaje. «El verdadero cambio lleva tiempo», dijo. «Pero tenemos eso, como mínimo». Nathan sonrió. El tiempo siempre había sido su mayor aliado, el único recurso que se renovaba con cada nueva vida, con cada nueva perspectiva. «El Consejo aún debate si reconocernos públicamente», dijo. La mayoría de los delegados creen que revelar la existencia del Continuum causaría pánico entre sus poblaciones. «¿Qué? ¿Debate?», respondió Sofía con un gesto de desdén. «Hemos guardado nuestro secreto durante miles de años. Unos cuantos más no importarán». No se equivocaba. A lo largo de la historia de la humanidad, el Continuum había trabajado en silencio, guiando sutilmente a la humanidad lejos de la autodestrucción sin revelar jamás su verdadera naturaleza. A veces tenían éxito, a veces fracasaban. Pero persistían, aprendiendo de cada fracaso, construyendo sobre cada éxito. El capitán Brooks, un joven oficial, se acercó, saludando secamente. «Estamos listos para partir. La escolta Krellin está a la espera». «Gracias, teniente. Dígale al puente que estaré allí en un momento». El oficial asintió y se fue. Nathan había aceptado una comisión temporal en el recién formado Cuerpo Diplomático de la Tierra. Su perspicacia única lo convertía en la opción obvia para liderar esta misión. Sus compañeros del Continuum se habían dispersado por el espacio humano, cada uno ocupando puestos donde podía servir mejor durante esta transición crucial. Ayer recibí un mensaje de Tyler. Nathan le dijo a Sofía una vez que estuvieron solos de nuevo. Ha establecido contacto con un grupo de disidentes Sexari que han estado ocultando evidencia de antigua presencia humana en sus archivos. Están dispuestos para compartir lo que saben. Bien, dijo Sofía. Cuanto más conexiones construyamos, más fuerte será nuestra posición. Nathan se apartó de la ventana para mirarla de frente. Hay algo más. Tyler dice que tienen registros de la brecha de cuarentena en el vacío de Andronis. Es peor de lo que pensábamos. Lo que sea que estuviera contenido allí ha estado expandiendo lentamente su influencia durante siglos. La expresión de Sofía se tornó seria. ¿Cuánto tiempo tenemos? Años, quizá décadas antes del contacto directo, pero su influencia ya se está extendiendo.
La agresión Krellin hacia la Tierra. Al parecer, Drax había estado teniendo sueños, visiones que lo impulsaban a realizar ataques preventivos contra poderes emergentes. Manipulación mental, reflexionó Sofía. Sutil, efectiva. Volvernos unos contra otros antes de que podamos unirnos. Una estrategia tan antigua como el conflicto mismo, asintió Nathan. Una que ya hemos visto antes. El intercomunicador de la nave sonó suavemente. Capitán Brooks al puente. Secuencia de salida iniciando. Adelante, dijo Sofía, tocándole brevemente el brazo. Volver a hacer historia. Nathan asintió y se dirigió al puente. Mientras caminaba por los pasillos de la enorme nave, los miembros de la tripulación asintieron respetuosamente. Para ellos, era simplemente el capitán Nathan Brooks, un analista de datos hasta entonces desconocido que, de alguna manera, había logrado evitar una guerra. Solo unos pocos sabían que su anodina apariencia albergaba una de las conciencias más antiguas de la existencia humana. El puente de mando del Prometeo era una maravilla del ingenio humano. Pantallas holográficas mostraban la posición de cientos de naves que rodeaban la Tierra, tanto humanas como alienígenas. En el centro se encontraba la silla del capitán, ocupada por la capitana en funciones Lauren Bennett, quien se levantó al entrar Nathan. Capitán en cubierta, anunció, y la tripulación del puente se puso firme. Como estaba, dijo Nathan, aceptando el mando con un gesto de la cabeza hacia Bennett. Informe de situación. Todos los sistemas en condiciones normales, señor. La escolta Krellin está en posición. Tenemos autorización del control terrestre y del adjunto del Consejo para proceder a las coordenadas designadas. Muy bien. Nathan se acomodó en la silla del capitán, sintiendo como sus contornos se adaptaban a su forma. Hagamos historia. ¿De acuerdo? El Prometeo se alejó de la órbita terrestre, con sus enormes motores pulsando con energía azul y blanca. A su alrededor, 12 las naves de guerra Krell, antaño instrumentos de conquista, ahora guardianes, formaron una formación protectora, poniendo rumbo al mundo natal de los Kree. Draxus Prime, anunció el oficial de navegación. Ejecutar, ordenó Nathan. Mientras las estrellas se difuminaban en rayos de luz a su alrededor, Nathan se permitió un momento de reflexión. Este viaje representaba algo sin precedentes. No solo la entrada oficial de la humanidad a la comunidad galáctica, sino el comienzo de un cambio fundamental en el equilibrio del poder cósmico. El viaje a Draxus Prime duraría 17 días a máxima velocidad. Nathan aprovechó el tiempo para preparar a su delegación para lo que les esperaba. La mayoría eran diplomáticos de carrera y científicos elegidos por su experiencia en diversos campos. Nadie, excepto Sofía, conocía la verdadera naturaleza de Nathan, aunque algunos habían empezado a sospechar que su capitán ocultaba algo más de lo que parecía. La estructura social de los Crane es jerárquica, pero no estrictamente hereditaria, explicó Nathan durante una sesión informativa. El estatus se determina por una combinación de edad, logros y conexiones personales. Drax ha gobernado durante más de 2 siglos, pero su posición no está garantizada. Habrá facciones que se opongan a esta nueva alianza con la humanidad. ¿Cómo sabes tanto sobre la sociedad Krellin?, preguntó uno de los diplomáticos. Nuestros encuentros anteriores se han limitado a escaramuzas fronterizas y disputas comerciales. Nathan sonrió. He realizado un estudio de xenopolítica comparativa, dijo. No es exactamente una mentira. En una de sus vidas anteriores, de hecho, había pasado décadas analizando las estructuras políticas de varias especies galácticas. El hecho de que esto hubiera ocurrido hace 3.000 años, cuando aún no era humano, era una complicación innecesaria. A medida que se acercaban al espacio Krellin, Nathan pasó más tiempo a solas en sus aposentos, meditando para acceder a recuerdos específicos de vidas pasadas relevantes. El proceso era más fácil ahora que la barrera inicial se había roto, pero examinar 1000 vidas de experiencias requería concentración. Estaba sumido en un estado meditativo
cuando sonó la alarma de la nave. Capitán Brooks al puente. Protocolo de emergencia Alfa. La voz de Bennett llegó por el intercomunicador. Nathan se movía antes de que terminara el anuncio. Su cuerpo respondía con los reflejos entrenados de incontables encarnaciones militares. Llegó al puente en menos de un minuto. Informe, exigió, observando los rostros tensos de su tripulación. Naves no identificadas se acercan desde el sector 7. Bennett informó concisamente. No responden a las llamadas y nuestra escolta Creyin se ha movido para interceptarla. La pantalla táctica mostraba 3 naves de configuración desconocida acercándose rápidamente desde lo que debería haber sido un espacio vacío. «Análisis», preguntó Nathan. «Nada en nuestra base de datos coincide con su diseño», respondió el oficial táctico. «Las señales de energía están por las nubes. Son más pequeñas que nuestras naves de escolta, pero se leen como mucho más potentes». Nathan estudió la pantalla, un recuerdo de siglos pasados despertándose. «Amplíen la nave líder. Concéntrense en la sección delantera». A medida que la imagen se ampliaba, Nathan sintió un escalofrío al reconocerla. La distintiva proa curva, los puertos de armas asimétricos que había visto allí, como en otra vida, en otro tiempo. «Abran un canal con el Señor Supremo Drax», ordenó Prioridad Alfa. Momentos después, el rostro reptil de Drax apareció en la pantalla principal. «Capitán Brooks, me han informado de la situación. Esas naves no son de origen Creyin». «No», asintió Nathan. «Son mucho más antiguas. Drax, su escolta debe replegarse de inmediato. Las armas estándar serán ineficaces». El Señor Supremo Creyin entrecerró los ojos. «¿Reconoce estas naves?» No era una pregunta. «Sí», confirmó Nathan. «Son naves de exploración Verati. Elementos avanzados de algo mucho peor». «Imposible». Drax siseó. «Los Verat son un mito. Una historia para asustar a los niños». «No es un mito», Nathan replicó con firmeza. «Me los he encontrado antes. Si esos son de hecho exploradores Vari, están aquí para evaluar nuestras capacidades, nuestras debilidades. Sus naves deben replegarse ahora». Por un momento, Drax pareció luchar contra su orgullo. Luego, sorprendentemente, asintió. «Muy bien. Por su recomendación, ordenaré una retirada táctica. Pero, Capitán Brooks, si se equivoca, las consecuencias serán graves». «Entendido», dijo Nathan. «Y si tengo razón, no tenemos mucho tiempo». Al desvanecerse la imagen de Drax, Nathan se volvió hacia su oficial táctico. «Active el protocolo de contramedidas Epsilon 9». El oficial pareció confundido. «Señor, ese protocolo no está en nuestra base de datos». «Sí estará», dijo Nathan, moviéndose hacia la estación del oficial e introduciendo una compleja serie de comandos. La computadora emitió un pitido de confirmación mientras nuevos datos aparecían en la pantalla. «Capitán», preguntó Bennett en voz baja. «¿Qué hace implementando un sistema de defensa diseñado específicamente para este tipo de encuentro?», respondió Nathan, sin dejar de trabajar. «Basado en modelos teóricos desarrollados por un equipo de investigación con el que trabajé anteriormente». Eso era exagerar considerablemente la verdad. El sistema de defensa que Nathan estaba activando había sido diseñado por él en una vida anterior, hace casi 7000 años, durante el primer encuentro de la humanidad con la tecnología Verati. Ese encuentro terminó con la pérdida de 3 mundos coloniales. Pero el conocimiento adquirido se había conservado en la mente de Nathan, aunque no en ningún otro lugar. «Señor, las naves desconocidas están alimentando sistemas de armas», informó la oficial táctica. Su voz era tensa pero controlada. «Estarán dentro del alcance en 30 segundos. Mantengan la posición», ordenó Nathan. «Escudos al máximo. Sistemas de armas en espera, pero no disparen sin mi orden expresa». La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas, pero obedeció las órdenes. La enorme nave flotaba en el espacio,
aparentemente vulnerable mientras las 3 elegantes naves depredadoras se acercaban. «Nos están escaneando», dijo la oficial científica. «Patrones de frecuencia inusuales. Señor, intentan penetrar en nuestros sistemas informáticos». «Déjenlos», dijo Nathan con calma. «Señor», la oficial parecía alarmada. «Créame, teniente, el protocolo Epsilon 9 incluye una base de datos falsa diseñada específicamente. Que crean que lo están logrando». En la pantalla, la nave principal se había acercado lo suficiente como para ser claramente visible sin aumento. Su casco era de un negro mate profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, lo que la hacía parecer más un vacío en el espacio que un objeto físico. «Nos están llamando», anunció el oficial de comunicaciones en la pantalla, ordenó Nathan, enderezándose el uniforme y cuadrando los hombros. La imagen que apareció no era la que la mayoría de la tripulación esperaba. En lugar de un ser extraterrestre, vieron lo que parecía ser una mujer humana. Hermosa, perfecta, con una cualidad etérea que en cierto modo resultaba inquietante. «Saludos, naves de la Tierra», dijo, su voz melódica, pero carente de calidez genuina. «Soy la emisaria Talia de Verat Ascendi. Venimos en paz». Nathan dio un paso adelante. «Este es el capitán Nathan Brooks del buque diplomático terrestre Prometheus. Tus acciones sugieren lo contrario, emisario. Impulsar armas e intentar violar nuestros sistemas no es nada pacífico». Los perfectos rasgos de la mujer no mostraron ninguna reacción al ser atrapada en la mentira. Meras precauciones estándar al encontrarse con entidades desconocidas. «Hemos estado observando este sector durante algún tiempo y notamos las recientes complicaciones entre su especie y el Imperio Krellin. Pensamos que tal vez podría darle la bienvenida a aliados alternativos». «Generoso», dijo Nathan, en tono neutral, «aunque el momento es conveniente». «La oportunidad muchas veces lo es», respondió el emisario con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «La ascendencia de la variedad tiene mucho que ofrecer a una especie joven como la humanidad. Tecnología más allá de lo que las razas del Consejo alguna vez compartirían contigo. Protección contra aquellos que verían desperdiciado su potencial». Nathan mantuvo una expresión de cortés interés, pero interiormente analizaba cada palabra, cada matiz. Este enfoque era típico de los libros de texto. Localizar especies aisladas o vulnerables, ofrecerles avances más allá de sus capacidades actuales, establecer dependencia y luego subsumirlas por completo. «Una propuesta intrigante», dijo. «Aunque tengo curiosidad, ¿por qué acercarse a nosotros directamente y no a través del Consejo?». La sonrisa del emisario se tensó casi imperceptiblemente. «Los concejales temen el cambio. Temen el potencial. Mantendrían a la humanidad atada, dependiente. Ofrecemos una verdadera asociación». «Ya veo», dijo Nathan. «¿Y qué implicaría esta asociación?». «Exacto. Intercambio cultural, compartición tecnológica, defensa mutua». La perfecta forma de la emisaria brilló levemente, el único indicio de que ella era una proyección en lugar de carne y hueso. «Comenzaremos con una pequeña delegación a bordo de su barco, un gesto de confianza». Y ahí estaba, el verdadero propósito de este encuentro. Nathan había visto esta estrategia implementarse docenas de veces a lo largo de sus muchas vidas. La delegación estaría formada por unidades de infiltración diseñadas para tomar el control de sistemas y personal clave. «Una oferta generosa», respondió Nathan suavemente. «Sin embargo, los parámetros actuales de nuestra misión no permiten desviaciones. Quizás podamos concertar una reunión formal en una fecha posterior a través de los canales diplomáticos adecuados». Los ojos de la emisaria se endurecieron, aunque su sonrisa permaneció fija. «Capitán Brooks, no creo que comprenda la oportunidad que se le presenta. El predominio de la variedad rara vez se extiende a este tipo de ofertas. La negativa podría malinterpretarse». «¿Es eso una amenaza, emisario?», preguntó Nathan, su voz todavía agradable, pero con un filo de acero debajo.
Simplemente una observación, respondió ella. La galaxia es un lugar peligroso para especies aisladas. Los acontecimientos recientes con los Kree deberían haberlo dejado claro. Ofrecemos protección, seguridad. ¿A qué costo? Nathan preguntó directamente. La expresión del emisario se congeló durante una fracción de segundo, tan brevemente que la mayoría de los observadores no lo habrían notado. Pero Nathan, con milenios de experiencia leyendo innumerables especies alienígenas, captó el fallo momentáneo. El ascenso siempre tiene un coste, capitán, dijo finalmente. La pregunta es si los beneficios lo superan. Creemos que la humanidad tiene un potencial sin explotar. El potencial que las carreras por el Consejo preferirían suprimir. Nathan se acercó a la pantalla de visualización, con los ojos fijos en los emisarios. Gracias por tu oferta, emisaria Talia. Lo consideraremos cuidadosamente y responderemos a través de los canales apropiados. Por ahora, debemos continuar con nuestra misión actual. Los rasgos perfectos del emisario se endurecieron hasta convertirse en algo menos humano, menos acogedor. Le recomiendo encarecidamente que lo reconsidere, capitán. Esta oportunidad no se repetirá. Sin embargo, Nathan respondió con firmeza. Mi respuesta es válida. Prometeo fuera. Hizo un gesto con la cabeza al oficial de comunicaciones que cortó la transmisión. En el momento en que la pantalla se apagó, Nathan se volvió hacia su oficial táctico. Activa el protocolo de defensa Epsilon 9 de espectro completo. El oficial trabajó rápidamente y en todo el barco se conectaron sistemas especializados. Sistemas que no habían existido hasta que Nathan subió sus especificaciones minutos antes. Señor, dijo Bennett, acercándose para hablar en privado. ¿A qué nos enfrentamos? Esos no eran Krellins. No, asintió Nathan con gravedad. Algo mucho más antiguo. Algo que el Consejo ha estado fingiendo que no existe durante milenios. Antes de que pudiera dar más detalles, el oficial táctico gritó. Capitán, las naves Borat están cargando armas, escudos al máximo, ordenó Nathan. Patrón evasivo Delta, y prepárese para ejecutar la maniobra Corwin en mi marca. La tripulación del puente se apresuró a obedecer, aunque varios intercambiaron miradas confusas ante el término desconocido. Señor, preguntó el oficial del timón. La maniobra Corwin no está en nuestra base de datos táctica. No hay tiempo para dar explicaciones, dijo Nathan, moviéndose hacia la estación táctica. Introduciré los parámetros manualmente. A mi señal, ejecute exactamente como estaba programado. Sus dedos volaron por el panel de control, ingresando una compleja serie de comandos con la velocidad y precisión de alguien que había realizado exactamente esta operación innumerables veces antes. Afuera, los 3 barcos Verati se pusieron en formación de ataque. Sus agujeros negros parecen distorsionar el espacio que los rodea. Están disparando, anunció el oficial táctico. Brillantes rayos de energía violeta surgieron de la nave líder Verat y golpearon los escudos del Prometheus. El enorme buque diplomático se cerró por el impacto. Shields tiene una participación del 78%, informó el oficial de ingeniería. Pero ya se están adaptando a nuestra modulación de frecuencia. 2 golpes más como ese y seremos vulnerables. No si atacamos primero, dijo Nathan. Maniobra de Corwin. Ejecutar ahora. El oficial del timón activó el programa que Nathan había introducido. Para asombro de la tripulación, los motores del Prometheus se dispararon en una secuencia aparentemente aleatoria, haciendo que el enorme barco girara y pivotara de una manera que debería haber sido imposible para una nave de su tamaño. Simultáneamente, los sistemas defensivos de la nave se reconfiguraron, emitiendo un pulso de energía que se extendió hacia afuera en anillos concéntricos. Cuando el pulso alcanzó las naves Verat, sus elegantes agujeros negros brillaron repentinamente con un patrón de luz dorada en forma de red. Golpe directo, anunció Nathan con sombría satisfacción. Sus sistemas de ocultación están comprometidos ahora. No pueden esconderse. Sistemas de camuflaje,
repitió Bennett. Nuestros escaneos no detectaron ninguna tecnología de encubrimiento. Ese es el objetivo de un buen camuflaje, respondió Nathan. La variedad de barcos que estás viendo son solo caparazones físicos. Su verdadera masa y capacidades estaban ocultas hasta ahora. De hecho, la presentación táctica se estaba actualizando rápidamente a medida que llegaba nueva información. Lo que parecían ser 3 naves de tamaño modesto resultaron ser enormes buques de guerra de al menos el doble de tamaño que el Prometheus y repletos de sistemas de armas mucho más allá de la tecnología actual del Consejo. ¿Cómo lo supiste?, exigió Bennett, mirando la pantalla en estado de shock. Nathan no respondió directamente. Señala a la escolta Krellin. Necesitan apuntar a estas coordenadas con precisión. Transmitió una serie de datos de objetivos. Diles que disparen todo lo que tengan exactamente en esos puntos. A medida que se transmitía el mensaje, las naves diversas se reagruparon y sus sistemas expuestos las hacían vulnerables, pero no menos peligrosas. Están cargando armas nuevamente, advirtió el oficial táctico. Los 3 barcos apuntan a nuestros motores. Patrón evasivo Eco 6, ordenó Nathan. Mantengamos nuestro lado de babor frente a ellos. El Prometheus rodó, presentando su sección más fuertemente blindada al enemigo. Los rayos de energía violeta volvieron a golpear y la nave gimió bajo el asalto. Escudos al 42%, informó Ingeniería. Una descarga más y se abrirán paso. Mantengan la posición, instruyó Nathan con calma. Respuesta de Krellin en 3-2-1. En Q, los 12 buques de guerra Krellin que se habían retirado antes reaparecieron, sus armas disparando en perfecta sincronización en las coordenadas exactas que Nathan había proporcionado. La potencia de fuego combinada golpeó a las naves Berat en sus puntos débiles recientemente expuestos, uniones donde sus verdaderas formas se conectaban con sus engañosas capas exteriores. 2 de las naves Berat se desviaron, dejando un rastro de energía que se disipó en el espacio como sangre luminiscente. El tercero, más gravemente dañado, cayó de un extremo a otro, con sus sistemas claramente comprometidos. Los tenemos, respiró asombrado el oficial táctico. No por mucho tiempo, advirtió Nathan. Apunta al buque líder con nuestras baterías principales. Dispara cuando estés listo. Las armas del Prometheus, aparentemente sistemas defensivos apropiados para un buque diplomático, pero en realidad mucho más poderosas, desataron una andanada de energía que golpeó la averiada nave Verati. Por un momento, pareció que no pasaba nada. Luego, abruptamente, la nave negra implosionó, colapsando sobre sí misma antes de desaparecer en un destello de antienergía que creó brevemente un vacío en el espacio donde las estrellas parpadeaban. Los otros 2 buques se están retirando, anunció el oficial táctico. Han activado algún tipo de sistema de propulsión que nunca antes había visto. Estarán más allá del alcance de nuestros sensores en segundos. Déjalos ir, dijo Nathan, con voz repentinamente cansada. Informarán a sus amos. Hemos ganado algo de tiempo, nada más. El puente quedó en silencio mientras la tripulación intentaba procesar lo que acababa de suceder. Fue Bennett quien finalmente habló, con la voz cuidadosamente controlada. Capitán Brooks, creo que nos debe una explicación. ¿Cómo supiste de esos barcos? ¿Cómo pudiste preparar contramedidas para un enemigo que nunca antes habíamos encontrado? Nathan miró los rostros de su tripulación, confundido, asustado, pero también lleno de un nuevo respeto. Merecen la verdad, o al menos parte de ella. Los Verati no son desconocidos, dijo. Simplemente son olvidados, borrados deliberadamente de las historias oficiales por razas que preferirían no reconocer sus fracasos. El Imperio Krellin los encontró hace 3.000 años y perdió 7 mundos coloniales antes de hacerlos retroceder. Se movió hacia la pantalla central, mostrando imágenes de la base de datos de la nave, imágenes que había subido junto con el protocolo Epsilon 9. Operan en los límites del espacio conocido,
identificando especies prometedoras y ofreciéndoles avances más allá de su curva de desarrollo natural. El costo es siempre el mismo. Integración paulatina en el colectivo de variedades. No conquistan por la fuerza si pueden evitarla. Se infiltran, manipulan y, en última instancia, absorben. ¿Pero cómo lo supiste?, presionó Bennett. Esta información no se encuentra en ninguna base de datos de la Tierra. Nathan sonrió con cansancio. Digamos que he hecho un estudio de la oscura historia galáctica. Las contramedidas fueron modelos teóricos desarrollados a partir de relatos históricos. No era toda la verdad, pero era todo lo que podía ofrecer por ahora. El oficial de comunicaciones interrumpió. Capitán, estamos recibiendo una transmisión del Señor Supremo Drax. Canal prioritario en pantalla. Ordenó Nathan. Aparecieron los rasgos reptilianos de Drax. Su expresión era ilegible para la mayoría de los humanos. Pero Nathan, que había conocido a Krellins durante varias vidas, pudo ver la mezcla de sorpresa y respeto en la postura del Señor Supremo. Capitán Brooks, comenzó Drax, su voz más apagada de lo habitual. Parece que tenemos una deuda contigo. Esos recipientes no eran lo que parecían ser. No, estuvo de acuerdo Nathan. No lo fueron y volverán con refuerzos. Drax guardó silencio por un momento. Sus ojos antiguos estudiaban a Nathan con nueva intensidad. Quizás, dijo finalmente. Hay más que discutir cuando llegues al mejor momento de Drax de lo que había planeado originalmente. Creo que sí, respondió Nathan tranquilamente. La galaxia está cambiando, Drax. Están resurgiendo viejas amenazas. Los viejos secretos no pueden permanecer enterrados. El Señor Supremo Krellin asintió lentamente. Buen viaje, Capitán Brooks. Hablaremos más cuando llegue. La transmisión terminó. Nathan se volvió hacia su tripulación. Continúe el rumbo a la velocidad máxima de Draxus Prime. Y quiero una evaluación completa de los daños en 1 hora. Mientras la tripulación regresaba a sus deberes, Bennett se acercó a Nathan nuevamente. Señor, lo que acaba de pasar no fue un encuentro aleatorio, ¿verdad? Por eso vamos al mejor momento de Drax. De esto se trata realmente la delegación. Nathan encontró su mirada fijamente. El propósito oficial de nuestra misión sigue siendo la normalización diplomática entre la Tierra y el Imperio Kree, pero sí, hay preocupaciones mayores en juego. Bennett lo estudió durante un largo momento. No eres solo un analista de datos que tuvo suerte, ¿verdad? Nathan sonrió levemente. Nadie es nunca lo que parece ser, comandante Bennett. Recuerde que cuando llegamos a Dras Prime, cuando Bennett regresaba a su estación, Nathan miró las estrellas que pasaban por la pantalla de visualización. El encuentro con Berat había cambiado las cosas. Aceleraría sus planes, forzaría conversaciones que esperaba entablar gradualmente. Pero quizás eso fue lo mejor. La galaxia ya no podía darse el lujo del tiempo. El antiguo enemigo al que se había enfrentado a lo largo de múltiples vidas se estaba agitando una vez más. Y esta vez, Nathan Brooks, con sus recuerdos de 1000 vidas, su conocimiento de innumerables civilizaciones levantadas y caídas, tenía la intención de estar listo. Cuando el Prometheus finalmente alcanzó el mejor momento de Drax 14 días después, fue recibido por una demostración del poder militar de Krellin como nunca antes había sido presenciada por los humanos. Miles de buques de guerra dispuestos en formación ceremonial, sus enormes agujeros brillando a la luz de los hijos gemelos del sistema. Pero debajo de la pompa y el boato, Nathan sintió una nueva corriente subyacente de urgencia. El encuentro con los ojeadores de Berat había cambiado la ecuación. Lo que se había planeado como una integración gradual y cuidadosa de la humanidad en la estructura de poder galáctica ahora se vería acelerada por la necesidad. Mientras Nathan guiaba a su delegación por la rampa de su lanzadera hacia el suelo de Krellin, los primeros humanos en poner un pie en la flor de Drax, llamó la atención del Señor Supremo Drax, esperando en la parte inferior con su guardia ceremonial completa. En la mirada del antiguo Kree, Nathan vio el reconocimiento no de Nathan Brooks,
analista de datos convertido en diplomático, sino de algo más antiguo, más sabio y más duradero. Drax dio un paso adelante, elevándose sobre la delegación humana, su piel escamosa brillando con aceites ceremoniales. Pero en lugar del saludo formal que exigía el protocolo, pronunció palabras en un dialecto antiguo que no se había utilizado en los procedimientos oficiales durante milenios. El círculo gira, dijo en la lengua antigua. El regreso olvidado, los durmientes despiertan, respondió Natán en el mismo idioma antiguo, con una pronunciación perfecta. Y aquellos que recuerden deben estar preparados. Los párpados internos de Drax parpadearon con sorpresa, pero mantuvo la compostura. Cambiando al estándar galáctico común, se dirigió a toda la delegación. Bienvenidos a Draxus Prime, representantes de la Tierra. Hoy comienza una nueva era. A medida que avanzaban las ceremonias formales, Natán supo que el verdadero trabajo, el verdadero desafío aún estaba por delante: convencer a los candidatos del Consejo a reconocer la amenaza de Berat. Construir una alianza lo suficientemente fuerte como para resistir lo que se avecinaba. Preparando a la humanidad para su verdadero papel en el orden galáctico. No sería fácil, pero nada que valiera la pena hacerlo nunca lo fue. Una lección que Natán había aprendido a lo largo de 1000 vidas. Los señores supremos de la galaxia se habían burlado de los humanos impotentes que estaban frente a ellos. Solo habían visto lo que esperaban ver: una criatura frágil y limitada procedente de una civilización joven. No habían reconocido la conciencia antigua detrás de esos ojos ordinarios. La sabiduría acumulada a lo largo de innumerables vidas. La determinación forjada a través de ciclos repetidos de nacimiento, lucha, muerte y renacimiento. Pero ahora estaban empezando a entender. Y en esa comprensión reside la esperanza, no solo para la humanidad, sino para toda la vida sensible atrapada en la tormenta que se avecina. Nathan Brooks sonrió mientras seguía a Drax hacia las imponentes agujas del Palacio Imperial de Kreyin. Una vida más, una oportunidad más de hacerlo bien, un comienzo más en un ciclo interminable de renovación y cambio. Los recuerdos de 1000 vidas susurraban en su mente guiando sus pasos. Y esta vez no fracasaría. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.